Título, yo le puse, tu historia ya fue escrita. Amén. La palabra de Dios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y herederos, dice de la salvación. Él nos escogió antes de la formación del mundo. La palabra de Dios dice que Él nos concibió en el vientre de nuestras madres, amén. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Por lo tanto, Él sabía nuestra fecha de gestación, Él sabía nuestra fecha de nacimiento, aún Él sabía si íbamos a nacer hombre, si íbamos a ser mujer. Todo Él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado en nuestras vidas antes de la fundación del mundo, como dice aquí la palabra, amén. Tenemos que entender que, como dice la palabra, ¿no? Que Él nos formó desde el vientre de nuestras madres y nos llamó por nuestro nombre. Por lo tanto, Él ya sabía cuál iba a ser nuestro nombre. Nuestro nombre no lo puso mamá o papá. ¿Por qué? Porque nuestra historia ya fue escrita. Dios no escribió en un papel en blanco una historia y cuando nacimos nosotros nos puso el nombre. Él ya nos puso el nombre y redactó la historia por la cual íbamos a vivir nosotros. Amén. Vamos a buscar en el libro de Isaías para comenzar la reunión en esta noche y queremos saludar a todos allí que se encuentran a través del canal de YouTube, toda la bendición de Dios para sus vidas y vamos a estar compartiendo la palabra. Isaías capítulo 45, ¿lo tiene? ¿Trajo su Biblia? ¿O trajo el celular? Lo que no trajeron lo podemos leer aquí también de la pantalla. Isaías 45, capítulo 1, vamos a comenzar a leer. Y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para comprender su palabra y para poner por obra en nuestras vidas. Amén. Isaías 45, 1 dice así. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, dice la palabra. El versículo 2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El versículo 4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tú, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, dice la palabra. El capítulo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Amén. Esta palabra, esta profecía de Isaías, dice que fue escrita 150 años antes de que Ciro naciera. Amén. Dios ya tenía la historia escrita de Ciro, el destino escrito de Ciro, el propósito escrito de Ciro, pero dice que lo escribió 150 años antes de que él naciera, antes de que sus padres nacieran, antes de que Ciro naciera. Dios ya no solamente tenía el propósito, el plan, el diseño para que Ciro lo cumpliera, sino que dice, yo te llamé por tu nombre. Exactamente, Dios ya conoce nuestro nombre y más allá de que conoce nuestro nombre, Él escribió una historia para nosotros. Él escribió un propósito para nosotros. Él diseñó un plan para nosotros. El enemigo muchas veces viene a distorsionar la verdad del Señor. Dice que Ciro era un hombre pagano que no creía en Dios. Pero dice que él hizo la voluntad del Dios de los cielos, así lo llamaba Ciro. Ciro fue un instrumento en las manos del Señor. Dice que trajo a los judíos exiliados que estaban en Babilonia, los dejó regresar a Jerusalén. Y no solamente eso, dice que edificó un templo a nuestro Dios, a Jehová. Amén. Fue un instrumento maravilloso en las manos del Señor. Un hombre que tal vez no tenía como religión a nuestro Dios, pero Dios ya lo llamó, ya lo predestinó y preparó un futuro para él. Amén.
Ciro sabía que había un plan mayor que sus propios deseos. Él sabía que sus fuerzas no provenían ni de los ídolos que tenía él, ni de su propia fuerza. Había algo mayor, decía Ciro, y ese es el Dios de los cielos, así lo llamaba Ciro. Sabemos que Dios tiene un plan por cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Ciro creó, en la historia está escrito que Ciro creó el cilindro de Ciro. ¿Qué significa eso? Dice que fue considerada la primera carta de derechos humanos escrita, donde estaba escrito que proclamaba la libertad de culto. Ciro permitió que cada cual adorara al Dios que él quisiera. No había impuesto nada. Dice que él empezó a mandar cartas y todos dice que aceptaron lo que Ciro había escrito. Él proclamaba la libertad de culto. Cada cual podía adorar al Dios que quisiera. Entonces ya no había más cautivos, ya no había más rehenes. Cada cual adoraba a quien sea. Amén. Mire si no había un propósito de Dios en la vida de Ciro. Mire si Ciro ya no estaba diseñado, escrito en el plan y en el diseño del Señor. Y nosotros también tenemos una historia que Dios ya la escribió. Amén. Yo tengo una historia, vos tenés una historia, todos nosotros tenemos una historia que Dios ya preparó, ya escribió para cada uno de nosotros. Y la historia no la escribió nuestro fracaso, la historia no la escribió nuestra derrota, la historia no la escribió el proceso que tuvimos que pasar, la historia no fue escrita por las situaciones adversas que tuvimos que pasar. Nuestra historia ya fue escrita por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Como seres humanos tenemos una biografía que Dios ya escribió. Generalmente las biografías se escriben cuando la persona muere o deja de existir, ¿verdad? Pero nuestra biografía, nuestra historia, nuestro destino, nuestro propósito ya fue escrita por Dios. Hay un plan diseñado por Dios. Tal vez no lo sabías y anduvimos rodando de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, anduvimos haciendo un montón de cosas y por último le dimos la oportunidad a Dios a ver si podía hacer algo con nosotros. Cuando el plan y el diseño de Dios ya sabía la hora, el día en que íbamos a llegar acá, el momento que nos íbamos a entregar y a rendir y decir, Señor, aquí estoy, me entrego, no doy más. Pero sí el Señor sabía que ese día iba a llegar en nuestras vidas. Amén. Algo que tenemos que entender, que nuestra fe, nuestra convicción y aún nuestra identidad está continuamente atacada por el enemigo. Porque el adversario sabe que si nos ataca o distorsiona el propósito de Dios en nuestras vidas y nos distorsiona en la realidad que Dios ya creó para nosotros, dice que nos hace estancar, nos hace detener. Podemos venir a la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos adorar, podemos estar acá predicando, pero si no conocemos cuál es nuestra identidad en Cristo, dice que nos estancamos y nos detenemos y no podemos avanzar al propósito que Dios ya diseñó para nuestras vidas. Y si en esta noche estás en este lugar, no es por casualidad. No es porque hoy tenías ganas de venir a la iglesia, es porque hay un plan y un diseño y un propósito marcado para nosotros, donde Dios lo quiere cumplir. Amén. Dice que Dios llamó a Ciro y le dijo, el cual tomé por su mano derecha, en el versículo 1, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Pero algo tan maravilloso que dice acá su palabra, que yo lo puse como punto número 1, que Dios le dijo a Ciro, yo iré delante de ti. Amén. Ese es el punto 1 que yo le puse, yo iré delante de ti. Ciro, Dios no solamente tenía un plan y un propósito con Ciro, sino que le dijo a Ciro, yo iré delante de ti. Amén. Como dijo Dios, yo iré delante de ti. Yo sé el proceso que vas a tener que pasar, pero yo voy delante de ti. Yo sé la situación que vas a tener que atravesar, pero yo voy delante de ti. Yo sé que muchas veces vas a pasar por el fuego, por el agua, pero yo voy delante de ti, dice nuestro Dios. Amén. Él va adelante, Él va adelante.
No solamente hay un plan y un propósito de Dios, no solamente que escribió una historia, sino Él como nuestro papá, como nuestro Dios dice, yo voy delante. Yo sé que vas a tener que pasar adversidades, yo sé que va a ser proceso que no los vas a entender, va a haber situaciones que vas a cuestionar, ¿por qué me toca pasar todo esto? ¿Por qué tengo que pasar todo esto? Pero el Señor dice, yo voy delante de ti, no estás solo, no estás solas, no tengas miedo, porque yo voy delante de ti. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque no solamente nos marca lo que debemos hacer, Él no nos abandona, no nos deja, no nos suelta nuestras manos. Es más, Él dice, yo voy delante de ti. Él va abriendo los caminos. El segundo punto que yo le puse acá, dice que Él enderezará los lugares torcidos. Amén. ¿Cuántos comenzaron la iglesia y empezaron a orar? Y hubo caos en la casa. Todo parecía que estaba revuelto. Todo parecía que estaba desordenado. Y al final, ¿para qué vengo a la iglesia? Si se levantó acá, si se levantó allá, si pasó esto. Al final, ¿para qué oro? ¿Para qué vengo a la iglesia? Pero ¿qué dice el Señor? Enderezaré los lugares torcidos. Y claro que sí que va a pasar eso. Claro que sí que va a haber problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos y aún en tu economía. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hay lugares torcidos que yo lo estoy enderezando. Hay sendas incorrectas donde no tenías que andar y yo la estoy enderezando. Hay situaciones adversas donde no tenías que pasar, pero yo la estoy enderezando. Va a doler, porque cuando algo tiene que ser enderezado, tiene que ser golpeado muchas veces, porque necesita enderezarse. Y el Señor dice, enderezaré los lugares torcidos. Amén. Gloria a Dios, porque Él va adelante. Él no solamente va adelante, dice que sino va diseñando nuestro camino. Muchas veces nosotros andamos en lugares incorrectos, haciendo cosas incorrectas, pero cuando Dios empieza a levantarse en nuestras vidas, cuando nosotros le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, Él dice, empezaré a enderezar los lugares que estaban torcidos. Se van a levantar en contra tuya, se van a levantar en contra de tu vida. Pero dice el Señor, no tengas miedo, porque yo soy el que está enderezando esas situaciones. Amén. Tal vez el Señor que está enderezando tu vida, hay cosas que va a tener que dejar afuera, porque no es la voluntad de Dios. Hay situaciones que Dios dice, esto no es lo que te conviene. Y a nosotros muchas veces nos va a doler, pero dice Dios, enderezaré los lugares torcidos. Amén. Vamos al tercer punto, que dice, quebrantaré puertas de bronce. Amén. ¿Qué significa quebrantar puertas de bronce? Dice, eliminaré los obstáculos que eran imposibles atravesar. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hay obstáculos que no nos dejan avanzar? Oramos y buscamos de Dios y algo parece que se atravesara y no nos dejara buscar con sinceridad a nuestro Dios. Parece que las oraciones no pasaran el techo. Parece que cuando más oramos, más oposición hay. Pero el Señor dice, quebrantaré las puertas de bronce, eliminaré los obstáculos que hay. Ya no va a haber más opresiones en tu vida. Hoy va a haber libertad en el nombre de Jesús. Toda barrera, todo impedimento que había hoy en tu vida será eliminado en el nombre de Jesús. Amén. Él es un Dios tan maravilloso, tan hermoso, que Él sabe cuando hay un impedimento en nuestras vidas y cuando hay una barrera que el enemigo ha querido cerrar para que nosotros no atravesáramos, para que nosotros no siguiéramos avanzando. Pero Él nos llamó. Hay un propósito en nuestras vidas. Él dijo que iba adelante, que estaba enderezando los caminos torcidos y que empezaba a quebrantar esas puertas de bronce que traía oposición a nuestras vidas. Hay un punto número 4 que yo le puse, cerrojos de hierro haré pedazo. ¿Qué significa esto? Destruiré las ataduras que te impiden ser libre. Destruiré las ataduras que te impiden el progreso.
haré pedazo todo aquello que te mantiene preso del pecado, preso del temor, preso de las situaciones. El Señor dice, quebrantaré, haré pedazo esos cerrojos de hierro, lo que parecía imposible, lo que parecía que no podía ser atravesado, lo que parecía que no tenía libertad. El Señor dice, haré pedazo los cerrojos de hierro. Amén. Muchas veces el enemigo viene a robar nuestra identidad, nos viene a detener y a decir no tenemos valor. Nuestra identidad tal vez está en el oficio que hacemos, en la tarea que tenemos que hacer, en el servicio, o muchas veces nuestra identidad la ponemos como mamá, como esposa, como hija. Pero el Señor dice que Él tiene una identidad mayor de la que nosotros creemos. Sus pensamientos son mucho más altos que los cielos, dice su palabra. Y por lo tanto lo que Él diseñó, preparó para nosotros, no tiene nada que ver con la historia que hemos vivido. No tiene nada que ver con el pasado que vivimos. No tiene nada que ver con las situaciones que hemos tenido que atravesar. Hay un plan y un diseño de Dios que no tiene nada que ver al fracaso, que no tiene nada que ver a las situaciones adversas que tuvimos que pasar. El plan de Dios es de gozo, de alegría, de libertad, de restauración para nuestras vidas. Amén. Lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, nadie lo puede detener. Podemos andar por varios lugares, pero llega un momento donde Dios dice, a partir de hoy empezás a cumplir mi propósito. A partir de hoy empezás a alinearte a mi voluntad. A partir de hoy lo que estaba torcido yo lo estoy enderezando para que puedas servirme. Amén. Ninguna autoridad humana, ninguna autoridad diabólica puede detener la voluntad divina de Dios en nuestras vidas. Amén. Todo está diseñado por nuestro Dios. Él nos llamó ungido. Le dijo a Ciro, tú eres mi ungido. Y Ciro no había nacido todavía. 150 años antes de que naciera Ciro, Dios lo llamó, eres mi ungido. Amén. Y Dios nos ungió a cada uno de nosotros, porque hay un plan, un propósito y un diseño en nuestras vidas que Dios quiere que nosotros cumplamos. Amén. Los planes de Dios son perfectos. Aunque la mirada de muchos no te aprueben, aunque te critiquen, aunque marquen los errores que tuviste en tu pasado, el plan de Dios es perfecto. Y nada se asemeja a lo que hemos vivido, a lo que hemos tenido que atravesar o a lo que hemos tenido que soportar muchas veces. Porque el mundo y el enemigo nos llama por nuestro error, pero Dios nos llama por nuestro nombre. Amén. Hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y tal vez me decís, a mí Dios me va a utilizar. Sí, a vos Dios te va a utilizar. Como me utiliza a mí, como me sacó de los fines del mundo, de lo más oscuro, de las tinieblas, y me trajo a su presencia, y hoy me tengo el privilegio de poder servirle. Dios tiene un plan y un diseño para cada uno de nosotros. Yo a Dios lo conocí de grande, no lo conocí de niña, nunca fui a la escuelita bíblica, nunca tuve mi encuentro con el Señor, pero a partir de que yo lo conocí a Dios, Él nunca me dejó sola, nunca me abandonó, nunca soltó de mi mano. Amén. Y vamos a ver aquí lo que Dios hizo con los hombres en la Biblia. Muchas veces decimos que los hombres que Dios utilizó en la Biblia son santos, son dignos de ser utilizados por nuestro Dios. Pero Saulo, nosotros lo conocemos como Pablo, pero antes fue Saulo, era un extremista, era un guerrillero y era un asesino. Mataba a quien no tenía la misma idea que él. Saulo era un extremista, pero dice que llegó un momento donde tuvo ese encuentro con Jesús y él empezó a servirle a nuestro Dios. Dice, ya no sos más Saulo, ahora sos Pablo. Empezó a predicar de su palabra, empezó a llevar el mensaje y el Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo.
aquel que fue un extremista, guerrillero y asesino, Dios lo utilizó para que su palabra hoy llegue a nuestras vidas. Amén. Entonces, si vos has estado en esa condición, no te menosprecies, porque hay un plan y un propósito de Dios diseñado para que nosotros podamos servirle. Esther, la reina Esther, era huérfana, no tenía padre. Era una muchacha que no tenía un rumbo, había sido criada por su primo, no tenía casa, no tenía destino, no tenía nada. Pero sin embargo Dios la llevó a ser la reina para libertar a su pueblo. Todo hay un plan y un diseño, no importa la adolescencia que tuvimos, no importa la niñez que tuvimos, no importa el proceso que hemos tenido que pasar, Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Amén. David era un simple pastor de ovejas, un joven que había sido despreciado por su familia. ¿Qué haces acá? Anda a cuidar las ovejas. Pero sin embargo Dios de allá lo llamó y lo ungió como rey. Amén. Entonces todos tenemos un plan. Dice que José era el soñador, envidiado por sus hermanos. Envidiado por sus hermanos, lo vendieron. José estuvo en la cárcel, pero Dios lo usó y lo llevó a ser el segundo del faraón. Amén. Hay un plan diseñado por nuestro Dios. Hay una historia que ya fue escrita en el libro de Dios. Hay una historia que ya fue escrita para nosotros. Y nada ni nadie va a poder evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hoy tal vez podés decir, sí, pero vos no me conocés y no sabés mi pasado, o no sabés el proceso que estoy viviendo. Seguramente que no, pero Dios sí. Y déjame decirte que el proceso que hoy estás viviendo no es para muerte. El desierto que hoy estás viviendo no es para muerte. La situación que hoy te está atravesando no es para muerte, sino para que su nombre sea glorificado, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se manifieste en nuestras vidas en manera especial. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, porque más allá de las situaciones que hoy tenemos que atravesar, más allá de la historia del fracaso que podemos contar, más allá de la historia de la ruina que podemos contar, o la decepción amorosa, o de la situación que tuvimos que pasar, más allá de cualquier historia, hay un plan y un diseño de Dios para nuestras vidas. Dios tiene algo preparado para nosotros. Dice, cosas que ojos no vieron ni corazón conocieron es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, en esta noche lo que Dios quiere hacernos entender, que no es tu pasado lo que va a marcar tu presente ni tu futuro, sino es la voluntad de Dios, y el proceso de Dios que tuviste que pasar no se asemeja a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Ciro no era reconocido por nadie, llegó a ser el gran Ciro, el gran rey de Persia, pero dice que su historia fue escrita no desde el comienzo de lo que él hizo, sino antes, como nosotros, como cada uno de nosotros. Antes de la formación del mundo ya Dios nos escogió. Amén. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos escogió y nos predestinó para este tiempo, para este momento. Entonces le tenemos que decir al enemigo que ya no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. Cuando el enemigo te venga a decir, no servís, fíjate tu pasado, fíjate lo que cometiste, fíjate lo que viviste. Nosotros tenemos que decirle, hay un plan y un diseño de Dios. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Él me prometió que iba a ir delante de mí. Él me prometió que lo que estaba torcido, Él lo empezaba a enderezar. Él me prometió que lo que estaba obstruyendo, Él lo quitará en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar y vamos a orar para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, la historia y el diseño que Dios cumplió en nuestras vidas. Amén. Dios ha preparado cosas grandes, hermosas y maravillosas en nosotros. Y no vamos a permitir al enemigo que venga a llamarnos por nuestro error, a llamarnos por nuestra equivocación. No vamos a permitir que el enemigo venga a acusarnos del pasado que hicimos o de los errores que hemos cometido. Hoy entendemos que hay un plan y un diseño de Dios para nuestras vidas. Amén.